Hoy te queremos platicar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A través de Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el famosísimo C5. Hoy vamos a hablar de esto, de para qué sirve, cómo ayuda a la seguridad pública un C5, qué quiere decir C5, C4, C3, cuántos tipos hay de centros digamos, que contienen pues las cámaras de seguridad de una ciudad, cómo está México, cómo está el mundo, de dónde viene pues el tema de este tipo de vigilancia. Yo recuerdo que la implementada en Ciudad de México, Salvador, fue cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Es un momento, es 2009, pero en el 2013 inició la primera experiencia incipiente de este centro de control en una pequeña oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Eso es 2003. Era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. En 2009, ciertamente, Marcelo Ebrard inicia la operación de lo que ahora es esta instalación muy importante que está ahí cerca de Balbuena, a 2 calles del Congreso, atrás del Hospital de Balbuena, y que es el C5. ¿Y qué es C5? Lo dice ahí su nombre, ya lo dijiste tú muy bien, Fernanda. Muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Es comando, control, comunicaciones, cómputo y también contacto ciudadano. Los que son C2 a veces solamente es comando y control, o a veces control y comunicaciones, o cómputo y comunicaciones. Tiene muchas variantes. Hay unos C3, que son C4, C4. Puede tratarse nada más de control, comando y comunicaciones, o puede cómputo u otras combinaciones. Cuando fue el caso del 2009 era C4. Lo que se agregó es esta noción de contacto ciudadano, porque en el C5 actual convergen muchas entidades y dependencias. Por ejemplo, hay ahí la representación de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los de Locatel, muchas instancias que están dentro del C5, y estamos hablando de 20,000 datos diarios que se generan en la Ciudad de México, que incluyen, por supuesto, las imágenes. Y este centro, el C5, actualmente tenemos la misión, yo acabo de ingresar como coordinador general con el gobierno de Clara Brugada, y a ella le agradezco mucho la confianza, y nuestro propósito es ciudadanizar, humanizar, acercar, que la ciudadanía se apropie de lo que implica el C5, y a través de esa apropiación también se haga del poder y control de la propia estrategia de seguridad, compartiéndola. Lo cual quiere decir, no solamente son las cámaras, sino también es la mirada ciudadana que debe reportar, que debe denunciar. Y en el C5, y ahí ya concluyo, querida Fernanda, está el 911, está 089 y está asterisco 765. Esta última es una línea de atención para urgencias relacionadas con violencia familiar y de género. Así que están estas 3 líneas. Hashtag. ¿O es solamente 765? Es asterisco 765. Es una línea de contacto rápido, se marca así, asterisco 765. Y esta si línea, no puedo hablar y solamente marcarla. En ese caso, muy buena pregunta. Estamos en esta lógica de promover ahora el WhatsApp, como se hizo antes en la etapa en que yo tuve la oportunidad y el honor de ser presidente del Consejo Ciudadano. Así que lo que queremos es que la gente se apropie, y esta es una idea que precisamente estamos pensando en ella. Fíjate, Salvador, viene a mi mente Clara Luz cuando estaba en San Pedro Garza García, que después se viene a la Ciudad de México. Ella implementa unos relojes que ayudan a las mujeres. Habría que preguntarle a Clara. Con todo ¿A gusto. Clara Luz? Sí, la conozco. No, de verdad. Ella tenía un sistema, recuerdo muy bien, porque colaboré en la Fundación de Violencia contra las Mujeres Mariposas en Nuevo León, y muchas de ellas habían sido salvadas por el reloj que les había dado Clara Luz. Muy bien, yo creo que vale la pena revisar, por supuesto que sí, Fernanda, con todo gusto. Ahora, para entender, quienes estamos frente al público más inteligente, Salvador, de la radio y la televisión en México. Pero fíjate, a ver, tú hablas de un centro que tiene 5 Cs, C5. Centro de comando, ¿quiere decir? Quiere decir ordenar. Ordenar. Controlar quiere decir supervisar la orden. Cómputo. Cómputo quiere decir que su fundamental tecnificación es un
proceso de constante renovación a partir de las posibilidades de Internet y de la tecnología. Y comunicaciones quiere decir que de ahí salen un conjunto de insumos que son útiles para identificar situaciones de emergencia en el espacio público y que pueden ser trasladadas a través de esa capacidad tecnológica y de comunicaciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al titular, a Pablo Vázquez, a la Fiscalía General de Justicia, a su titular encargado Ulises Lara, a la jefa de gobierno Clara Brugada, y el C5 depende directamente de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, es decir, de Clara Brugada. Y ya la quinta C es lo que tiene que ver con contacto ciudadano. Y ahí es donde vamos a fortalecer esta noción de ciudadanía y humanización, a acercar las cámaras y supeditar toda la tecnología tan importante como es a una noción de contribuir a la denuncia y a la erradicación del delito. A ver, vamos en esa parte última, contacto ciudadano de la CDMX. Lo que nosotros como ciudadanos vivimos es miedo. Es miedo porque si yo digo que el vecino tiene una vida rara, pues no vaya a ser que el vecino tome represalias contra mí. Si yo denuncio que están secuestrando a una persona que lo tienen en el departamento de al lado, pues luego no me vayan a andar secuestrando a mí. Es decir, ya vemos por nosotros, por la cultura del miedo, y no vemos por el otro. ¿Cómo lograr volver a ser ciudadanos unidos, que lo que te duele a ti y te importa a ti, me duele a mí y me importe a mí? Bueno, estás haciendo una pregunta fundamental. ¿De qué manera las instituciones públicas y en particular las relacionadas con la seguridad contribuyen a la reconstitución general, extensa, socialmente obvia, de confiar en las instituciones? Y en particular mencionas 2 o 3 casos que son muy relevantes. ¿Qué hago si yo me entero o sé de algo que está ocurriendo inclusive arriba, abajo de mi departamento, de mi casa, de mi edificio, donde sea? Para eso está diseñada la línea 089, que ahí se acepta denuncia anónima. Ya no reporte, como en el caso de otras instituciones, sino la denuncia anónima. Disculpe, en el departamento 102... A esta hora hay personas armadas, hay personas que tienen droga, hay personas que gritan en la noche, hay personas que salen golpeadas, hay personas extranjeras con pues una aparente situación de pauperización extrema, hay personas que ni siquiera hablan el idioma, etcétera. Todo eso puede ser reportado de manera anónima 24/7 al 089. Solo Ciudad de México. Solo Ciudad de México, pero también se reciben llamadas de todas partes, porque curiosamente buena parte de la incidencia delictiva, y eso hay que entenderlo, proviene de otras entidades. Y por otra parte, yo creo que es muy importante advertir que ha habido una evolución, que ya lo verás en la nota del INEGI que está por salir en la siguiente semana, como en el último trimestre, en el último trimestre de este año, o en la anticipación de este, va a haber ya una mejoría de alrededor de 41 puntos porcentuales en una percepción mejor de la seguridad en la capital nacional comparando con el primer trimestre del 2018. En ese momento la gente desconfiaba de lo que pasaba en la Ciudad de México, decían que la ciudad era insegura en 95%. Y actualmente estamos hablando de que el porcentaje debe estar reduciéndose por ahí del 50%. Así que hay una mejora muy importante en percepción, y aún así no es suficiente, eso hay que subrayarlo. La idea es que todo mundo sienta todo el tiempo que puede confiar, que puede salir a la calle, que las niñas y los niños pueden estar perfectamente en cualquier situación, pues en una de protección. Para eso falta un espacio que recorrer. Y debo decirte que hay un esfuerzo que necesariamente tiene que ser de denuncia, de reporte, de intervención policial, de coordinación con las autoridades y sí de luchar contra la impunidad que sigue registrándose precisamente por eso. Es que, Salvador, te lo dice mamá de adolescentes. Y todos los que me están escuchando, qué sufrimiento cuando salen en la noche. Más que un acto de diversión, es un acto de peligro. Ya no sabes si les cae afuera del antro o dentro del antro. Ya no sabes si es camino al antro o de regreso al antro. Vivimos por momentos una incertidumbre horrible de que nuestros hijos vayan a la escuela, de que nuestros hijos regresen de la escuela, de que no nos agarren en la calle con una pistola o con un cuchillo, o que no hablen en llamadas de extorsión y entonces entren a nuestra casa y la persona que nos ayuda, la ama doméstica, entregue todos los bienes porque pues tiene miedo. Hay muchas cosas, Salvador, que a mí lo que me gustaría es empezar por ver
en vía de esto que ustedes lo van a trabajar, este contacto ciudadano, esta nueva cultura de ayudarnos entre todos, por decirlo así, en vía de que no todo está bien, ¿qué es con lo que contamos? O sea, ¿qué sí tenemos? Tú dices, en el 089, esa es una cosa importante de saber. Si yo hablo, ¿no tengo represalias? De ninguna manera, porque ahí se acepta la denuncia anónima. Entonces, si tú das suficientes detalles, tiempo, modo, lugar y circunstancia de algo que está ocurriendo y tú explícitamente dices, pero le ruego por favor que no use mi nombre, se acepta esa petición, esa llamada y su contenido se traslada a la autoridad correspondiente y como ha ocurrido, eso puede convertirse en una instrucción para que la PDI, por ejemplo, intervenga en una situación de flagrancia y como ocurrió recientemente en alguna alcaldía que no voy a mencionar respecto de un reporte, que sean detenidas personas que tienen ahí básculas de bajo gramaje, tienen bolsitas azules, blancas y verdes con las respectivas sustancias a las que se atribuyen esos colores en un tipo de detención de esas, tienen armas cortas y largas y se escondían detrás de una chelería y una llamada anónima permitió con los datos suficientes la intervención y esas personas están en proceso, ya llevan varios meses detenidas en el sistema penitenciario. Entonces sí puede ocurrir eso. Y es el asterisco 765, que es una línea que estableció en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, ahora presidenta de la República, ahí se atiende emergencia familiar y de género. Me están golpeando, en un están extremo, golpeando a mis hijos. Probable violencia feminicida. A ver, ese extremo. Vamos a anuncios QTF y regresamos. Me es muy importante saber con lo que contamos. Ya luego vemos lo demás, pero primero saber qué hay. Van a decir, ay, Fernanda, puro cuento de Salvador Guerrero. A ver, no, créanme lo siguiente, y eso se lo decía Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 en Ciudad de México, presidente del Consejo Ciudadano. Ya no soy presidente, se fue hasta el 4 sí, ya te fuiste, este ya no existe. El presidente del Consejo ya no, ya te fuiste al coordinador del centro C5. Miren, yo he oído, igual que tú, igual que yo, es que ¿para qué denunciar? Bueno, lo del mesero que les conté el lunes, hoy tengo cita para ir a la 1:30 a levantar un antecedente de que esa persona que ya me pagó lo que supuestamente me robó, no vuelva a hacer una fechoría de esas. Porque si la hace ya va a haber un antecedente. Le decía yo a Salvador ahorita fuera del aire. Salvador, un día me robaron afuera de mi casa un perro. Todos lloramos por el perrito y mientras mi familia lloraba yo me fui a la delegación. En ese tiempo delegación, no alcaldía. Llegué a la delegación, levanté un acta, dije, porque si este cuate me está extorsionando por 5,000 pesos por el perro, al rato va a querer 5,000 pesos por un niño y se lo van a dar. Y ahí se va a ir como hilo de media en el tema de la extorsión. En el momento en que me entregaron al perro, en ese momento detuvieron al tipo y sigue en la cárcel. Lo que pasa es que la parte ciudadana nos da mucha flojera, tristemente, ir a denunciar. Y yo te decía, ¿te acuerdas de cuando se hacían denuncias por computadora? Y me dices, Fer, eso existe todavía. De hecho, hubo una interrupción relativa durante 2 años, pero se recuperó y la Fiscalía General de Justicia tiene una página de dirección electrónica directamente que establece la posibilidad del inicio del procedimiento. Así que sí está ahí disponible en la Fiscalía General de Justicia, en la página de la Fiscalía. Sí existe esa posibilidad. Ahora bien, para algunos delitos y por diversas razones, dada su gravedad, sí es pertinente que las personas acudan directamente al Ministerio Público. Y tiene que haber, por supuesto, una exigencia ciudadana de cumplimiento apropiado del proceso y en esa medida también pues de que se atienda con prontitud y que no baten a la gente de ninguna manera. Ahí hay instituciones que ayudan, ahí está el Consejo Ciudadano que auxilia y del lado del Gabinete de Seguridad nosotros también estamos muy atentos a las llamadas que recibimos en el 911, en el 089 y podemos llevar al Gabinete de Seguridad inquietudes sobre este aspecto y te lo ofrezco, Fernanda, de inmediato porque lo planteamos. Yo voy diariamente al gabinete que encabeza Clara Brugada. Ahí está el fiscal,
Ahí está el jefe de la policía, está el presidente del Tribunal Superior de Justicia, está la Guardia Nacional, está la Marina, están instituciones vitales para la seguridad de la capital y del país. ¿Por qué las personas siguen teniendo esta percepción de que todo queda en el papeleo, que todo es muy tardado? Porque sigue siendo así. Entonces, ¿dónde nos quejamos? Aquí tenemos un tema que es histórico y siendo yo abogado también te puedo decir que la institución llamada Ministerio Público es del siglo XVI. Ha tenido modificaciones muy importantes a lo largo de estos siglos, pero no ha modificado algo central, que es una especie de representación social que formalmente recibe la petición de una persona para actuar. Y ese proceso está tan lleno en el marco normativo vigente de papeleo que es muy difícil desplazarlo. Ha habido ya iniciativas importantes en estos años, pero la propia comunidad de abogados, sean quienes litigan o quienes representan al Estado o al gobierno o diferentes instancias, tienen dificultades para remover esta visión, digamos, convencional del Ministerio Público. Así que sí, por ejemplo, en el caso de delitos graves, hay interrogatorios que pueden extenderse por 8 horas, donde hay una víctima. Entonces hay una discusión sobre eso. Los propios abogados no se ponen de acuerdo, sean privados o públicos, no se ponen de acuerdo sobre qué hacer, sobre las formalidades del proceso, que pasan por interrogatorios de cierta manera que están determinados en la ley. Dejando todo eso a un lado, sí hay maneras de atender todas las emergencias, particularmente cuando tiene una alta visibilidad y por supuesto cuando corresponden a sectores vulnerables de la población. Y quiero decirte que ahorita vengo de un evento de Clara Brugada encabezando por primera vez el día de hoy una caminata casa por casa, gobierno de la Ciudad de México. Ahí está el C5, por cierto, que invitó a Alessandra Rojo de la Vega, que se me hace un detalle y un gesto democrático e incluyente muy relevante, cualitativamente relevante, porque incluye a la alcaldía Cuauhtémoc en la primera gira de este tipo, de este programa, a Alessandra Rojo de la Vega. Y ahí está el C5 también y acompañamos el día de hoy y me di esta escapada para estar contigo. Gracias Salvador por esto, porque siempre este espacio merece explicaciones que la ciudadanía necesita. ¿Dónde podemos? Hay una línea de ayuda 089 que es denuncia anónima. El 911, emergencias. Así es. El asterisco 765, que violencia son familiar violencia o de familiar género. O de género. ¿Hasta dónde? Desde mi vecina la están golpeando hasta acabo de ver un cuerpo tirado. Puede ser algo que ocurrió hace tiempo, puede ser algo que ocurrió hace una hora, puede ser algo que está a punto de ocurrir porque hay ciertas situaciones de inminencia, por ejemplo, en riesgo feminicida. Sabemos que cuando una mujer te dice mi marido o novio o quien sea o alguien de mi familia me amenazó de muerte, trató de asfixiarme, etcétera, ahí hay que hablar, ahí estás hablando de una situación de riesgo feminicida. Entonces, según la circunstancia, el grado el sentido crítico que tenga la circunstancia, de esa manera también se actúa. Si hay riesgo crítico, de inmediato pueden los despachadores de algunas de estas líneas combinarse para que haya intervención policial. Y también hay aplicaciones que con mucha discreción se pueden utilizar, por ejemplo, la aplicación de Mi Policía, que te recomiendo que la bajes. Esa yo la diseñé a propósito de un trabajo que tenía yo con, en su momento, Manuel Mondragón y Calp, que era secretario de Seguridad Pública. Entonces ahí yo le propuse a Mondragón. ¿Se llama Mi Policía? Mi Policía. Bajar esa aplicación. Fíjate, pero es muy útil. Se ha renovado. Te sugiero que la bajes. Tienes ahí el número de teléfono de la policía, el número de cuadrante de los 847 en que estás. Tienes también la posibilidad de un botón de pánico digital directamente vinculado a tu aplicación. Así que ahí puedes acudir, por ejemplo, a un instrumento que ya Mi tiene Policía 12 años. CDMX. Exactamente. Y ahí habrá tiene 12 un policía en Veracruz, un policía, policía. No, en este caso es de la Ciudad de México. No sé que exista. ¿Ves cómo la tenían? ¿Ves cómo no te digo mentiras? Mi policía, ahí está. Aquí ahí la tú tenía, puedes checar, el nuca. nombre de policía, el cuadrante en que te hallas, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento más. Te preguntan por acá, en otros países, dirías que ¿cuál es el mejor sistema que funciona en términos de un C5? Muy interesante. Primero, yo diría que desde el punto de vista occidental democrático es Inglaterra. Me parece que Londres, primero, que son los inventores de la noción de policía hace un par de siglos, que desarrollan inclusive casi simultáneamente la policía de investigación, que tiene un crédito internacional global existente todavía, que es Scotland Yard. Ahí es CCTV y los sistemas de cómputo
que hay, y también los externos, porque a veces son de circuito cerrado, por ejemplo, que se usan en el tube, en el metro, en el caso de Londres. Para mí, ese es un modelo muy interesante. En el otro caso de sociedades que no son desde nuestro punto de vista occidental democráticas del todo, por ejemplo, China, ahí tienen un sistema de control y de vigilancia impresionante que inclusive implica impedir que las personas de Occidente usen el Internet en ciertos lugares públicos. Y por supuesto se aplica para la población china. Es una noción de control que tienen en China el gobierno chino. Por eso digo, en términos de capacidad de control, desde el punto de vista occidental democrático, Inglaterra, en particular Londres. Desde el punto de vista no necesariamente democrático, donde uno no sabe cuándo son las elecciones nunca, ahí diría que China tiene el mejor sistema de control, quizá un control autoritario y donde no hay necesariamente pues una interacción como la que hay en Occidente. Son dos modelos, nosotros por supuesto simpatizamos con los modelos democráticos occidentales. Ahora, ahí tiene seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad, servicios a la... todo. Así es. Cada día tenemos 20,000 llamadas. Estamos hablando de 550 personas en 3 turnos. Estás hablando de una cantidad de datos enorme. Ahora que nos hagas el favor de visitarnos, vas a ver una sala muy grande donde están los despachadores centrales. ¿Los video walls? Pero también están varios despachadores en otras oficinas atendiendo, por ejemplo en el 089 o por ejemplo en el 911. Entonces vas a ver la inmensidad que tiene el servicio de C5 en la capital nacional, que es uno de los mejores de América Latina, y es el mejor de América Latina, y queremos convertirlo en uno de los 5 mejores del mundo en estos 6 años, y con el apoyo de Clara Brugada, quien ha ofrecido pasar de 80,000 cámaras que hay ahorita a 140,000. Había 18,440 cuando inicia su gobierno Claudia Sheinbaum. Cuando se concluye la pasada administración, se llega a 80,000 cámaras. ¿Sirven? ¿Todas? Sí, acabo de revisar precisamente para un proyecto que mañana verás de proteger los bosques, con un programa que queremos lanzar, que ojalá me dé oportunidad en otra ocasión de hablar, que es C5 Guardabosques, contra la tala ilegal. Y nosotros ya tenemos identificado que solamente 1.9% de las cámaras no están funcionando, pero estamos en un programa ya para que todas funcionen antes del 31 de octubre. Es un esfuerzo continuado. Los bosques son importantes, Salvador, no se niega, pero... de veras nos da miedo salir. O sea, tenemos miedo de los feminicidios, del narco, tenemos miedo del, pues, de este que pasa y de la maldad. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo le hacemos para ese tema? Primero que nada, sí hay que establecer diferencias. Por ejemplo, lo que ocurre en otras entidades aquí no ha ocurrido. A ver, déjame ir a anuncios QTF y regresamos para despedirnos, y regresa pronto, por favor. Sé que tienes que ir al evento. Volvemos. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 de la Ciudad de México, @Guerrero Chiprés para que lo sigan. Ven más seguido. A medida que estemos informados y a medida que seamos ciudadanos exigentes, claro, pero también responsables y cívicos, vamos a poder vivir en un mejor entorno. Así es, de acuerdo No contigo. va a avanzar esto si no denunciamos. Así es. De otra manera no aparece en el mapa de la seguridad. Mira, yo he acompañado, que es de verdad, a Miguel Ángel Nava en Álvaro Obregón, a esas juntas que tienen de qué se reportó en el día y qué seguimiento le has dado. Y le digo, oye, pues fue poco en el entorno de la alcaldía. Pues es que, Fer, no denuncian. No reportan siquiera. No reportan. Los que se reportan son los que están en la junta. Hay que promover en todas las alcaldías la denuncia anónima y lo vamos a hacer con todos los alcaldes. Ya tengo una agenda de visitas a C5. Qué bien, qué bien. Bueno, estaremos pronto claro que sí, Fernanda, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y mientras tanto, pues gracias. Bienvenido a esta coordinación que, válgame si tienes un reto importante. Cuenta con nosotros. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Salvador. Gracias por acompañarnos.